Más o menos sí, Tochi. Listo. ¿Arrancamos, Fabián? Listo, Tochi. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con el problema que habíamos dejado pendiente. Fíjense ustedes, teníamos entonces toda la información. Yo no sé si yo vuelvo con mi estrategia de la tablita, ¿no es cierto? Si a ustedes les parece. Yo lo que voy a hacer, bueno, desde ya, primero, antes que nada, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer desde ya es localizar cuáles son nuestras incógnitas. ¿Está? Fíjense que las incógnitas o nuestras variables, como siempre, están en la pregunta. Fíjense, dice, sabiendo entonces que teníamos, vuelvo a repetir el problema por las dudas, teníamos ese laboratorio que distribuía un producto en 3 formatos distintos, las cajas del tipo A, tipo B y tipo C. La primera que tiene un peso de 1 kilo y que cuesta $3,43. La del tipo B que pesan 600 gramos y el precio es de $1,08. Y las del tipo C que pesan 400 gramos y cuestan $1,98. En total tenemos 50 cajas, el peso total es de 29 kilos y el importe total es de $100. ¿Ah? Entonces, la pregunta que nos hace, ¿cuántos envases de cada tipo ha comprado la farmacia? Entonces, fíjense que justamente yo tengo que saber la cantidad de cajas del tipo A, la cantidad de cajas del tipo B y la cantidad de cajas del tipo C. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, primero desde ya, planteamos cuáles son las incógnitas, y ya las estamos mencionando. Entonces, a la cantidad de cajas A las puedo identificar con la incógnita X, a la cantidad de cajas del tipo B la voy a llamar I, y a la cantidad de cajas del tipo C la voy a llamar Z. Entonces, fíjense, yo vuelvo a hacer mi tabla con la información, a ver si nos puede resultar útil aquí abajo. Vamos a poner entonces, vamos a hacer la tablita con tal información. Ojo que esto es algo que no es obligatorio hacerlo, cada uno puede armar directamente las ecuaciones si les resulta más práctica armarlas directamente a las ecuaciones, pero por ahí a mí, acostumbrado a trabajar con matrices, al igual que muchos de ustedes, seguramente confeccionar una tabla de este tipo quizás les pueda resultar bastante práctico. ¿Qué voy a poner aquí arriba? Fíjense, acá voy a poner, en la primera parte de mi tabla, voy a poner acá caja A, caja B y caja C. ¿Qué voy a poner en esta primera fila? Yo acá voy a poner el peso de cada una de estas, vamos a ponerlo así, el peso de cada una de las cajas, y en la segunda voy a colocar el importe de esas cajas, de lo que cuesta cada una. Fíjense que la del tipo A, el peso de la caja del tipo A es de 1 kilogramos. Y el peso, el costo de esa es de $3,43. ¿Ven? Ahí estoy organizando toda la información que me está dando mi problema. $3,43. Y acá pido la información de ustedes, la contribución de ustedes con respecto que, fíjense, por lo que hablábamos hoy con el tema de las unidades. Fíjense qué pasa con las del tipo B. ¿Qué información voy a poner? 0,6. Exactamente. Entonces, en vez de poner, si yo pongo un 600 acá, y esto pongo 1, se me puede leer como que entonces en vez de 600 gramos me estaría leyendo quizás 600 kilogramos, es decir, no hay compatibilidad de las unidades, o sea que si el peso lo expreso en kilos, todo va a estar expresado en kilos, o sea que 600 gramos es 0,6 kilos y el precio $1,08. Pregunto, ¿Dale? yo pasé el kilo a gramo, es lo mismo, digamos, ¿no? Lo mismo, exactamente, es lo mismo. Nosotros, ¿por qué trabajamos? Pero ojo que está perfecto. Yo podría haber puesto acá 1000 gramos, acá haber puesto 600 gramos como está, 400 gramos, y en vez de 29 kilos, está también llevarlo a gramos, ¿no es cierto? Nosotros Sí, yo hice eso. claro, simplemente nosotros seguimos trabajando en kilos, simplemente como para trabajar con coeficientes más chicos, pero quédate tranquila que es exactamente lo mismo. Lo importante que si aparte de la información la expresé en gramos, todo va expresado en gramos, aún el total, ¿no es cierto?, de peso de todas las cajas. Está perfecto lo que hiciste, ¿eh? Está muy bien.
Por último, 400 gramos, que si lo llevamos a kilos sería 0,4 y 1,98 dólares. Bueno, acá el tema es cómo planteamos nuestras ecuaciones. ¿Está? Y fíjense que, primero, a la cantidad de cajas, bueno, la cantidad de cajas del tipo A es la que voy a llamar con la letra X, a la cantidad de cajas del tipo B la voy a representar con la variable Y, y a la cantidad de cajas con la variable Z. Entonces acá me faltaría, voy a hacer una columna más, acá que para expresar o para representar la información que me está dando respecto a la cantidad. Por ejemplo, en total de cajas, sumando las cajas A más todas las cajas B más todas las cajas C, yo sé que en total voy a tener 50 cajas. Eso es lo que me está dando la información del problema, que en total yo recibí 50 cajas entre las tres. Me está diciendo que el peso total va a ser de 29 kilogramos, justamente lo dejo como 29 porque ya expresamos los demás en kilogramos también. Y por último me dice que el precio total de todas esas cajas es de 100 dólares. Fíjense ahora, a través de esta tabla, tenemos toda la información que nos proporciona el problema, ¿no? Entonces, ahora es donde viene la parte que yo les digo que es donde la intervención del estudiante es fundamental en esta parte del problema. Localizamos la información, localizamos las incógnitas, ahora el problema es armarlas a las ecuaciones. Yo les diría que si uno sabe ser observador e interpretó perfectamente la información, casi que con las tablas que tenemos armadas, con la tablita que tenemos armada acá, ya tenemos armadas las ecuaciones, ¿o no? Yo le plantearía que, Sí. ¿cómo plantearía la ecuación respecto a que me involucre la cantidad de cajas que son 50? A ver, X ¿sí? Yo copio lo que me más digas, Y así, más Z igual a 50. me faltó la Z, perdón. Más Z Igual a a... 50. A ver, esta es la primera ecuación que plantea la compañera. ¿Qué opinan ustedes? Fíjense, la ecuación que está planteando ella es la que nos relaciona la cantidad de cajas. Si yo sumo la cantidad de cajas A más la cantidad de cajas B más la cantidad de cajas C, en total fueron 50. ¿Se entiende de dónde sale esa primera ecuación? Sí, porque te está pidiendo la suma del total. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo plantearía ahora la del peso total? La del Porque fíjense peso cómo X vincula, ¿sí? Una X más 0,6 Y más 0,6 por I, ajá. Sí, también más 0,6. 0,4 por Z Más igual a 0,4 por Z. ¿Y qué me está planteando esta ecuación? Si yo tuviese que leer a la izquierda de esta ecuación, igual a 29. Lo que gastó. peso total. El peso total, exactamente. 1 kilo por la cantidad de cajas A me da el peso total de las cajas A. Si cada caja pesa 0,06 kilos, la multiplico por la cantidad. Ah, falta una Z acá. Z. Ahí está. Fíjense que si multiplico la cantidad de cajas B por lo que pesa cada una, te da el peso total de esas I cajas B. Si multiplico la cantidad de cajas C, que son Z, cajas C, por lo que pesa cada una, te da el peso total de esas cajas C. Sumando el peso de cada tipo de caja, te da los 29 kilos que es el total. ¿Ven? Y ahora voy a buscar una ecuación que me relacione el precio, en todo caso, que es la otra información de la que dispongo en este problema, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que si ahora planteamos la ecuación en función del precio, creo que es bastante obvia la ecuación, ¿no? Yo por eso no la voy a escribir porque ya está impresa después acá en la pantalla, van a ver, sería 3,43 por X. ¿Qué significa 3,43 por X? Si cada caja A
tiene un costo de 3,43, si la multiplico por la cantidad, me da el costo total de esas X cajas A. A ese le sumo el costo de las Y cajas B, más el costo de las Z cajas C. Y eso en total el costo va a ser de 100. Entonces, fíjense ustedes que a partir de ahí, yo borro esto porque lo tenemos ahora en la pantalla, ya van a ver. Fíjense, entonces, planteamos primero, como siempre, cuáles son las variables. Ahí la tenemos. Siempre las variables o las incógnitas que tiene nuestro problema están planteadas en la pregunta justamente que nos hacen, por eso hay que leerlo detenidamente. Nuestras variables van a ser los tipos de envase, las unidades de envase del tipo A, las del tipo B y las del tipo C. Ya como vimos hoy, las llamamos con las letras X, Y, Z respectivamente. Entonces, ven lo que ustedes estuvieron armando, faltó la tercera, pero que ya la teníamos, por eso les digo, ven, X más Y más Z es la primera ecuación de cantidad. La segunda ecuación, la que las relaciona el peso, que es otra de la información que nos proporciona el problema. Y por último, la tercera ecuación, que tiene que ver con el otro dato que proporciona el problema, que es el precio de ese lote de cajas. ¿Está? Una vez que tenemos armadas, acá les aclaro de vuelta por las dudas. Acá una de las chicas dijo, yo puse todo en gramos. Está perfecto, por más que la segunda ecuación le hubiese quedado 1000 por X más 600 por Y más 400 por Z igual a 29.000, ya, pero nos quedó mucho más grande. Quédense tranquilos que de todos modos, cuando ustedes lo resuelvan, les va a dar exactamente, es decir, vamos a seguir teniendo un sistema equivalente al que tenemos en la pantalla si hubiésemos expresado toda la segunda ecuación en gramos. ¿Está? Así que no importa, lo importante es que toda la ecuación esté en la misma unidad, sea toda en kilogramos o sea toda en gramos. Está perfecto. Entonces, una vez que tenemos planteado el problema, que sigo insistiendo, en un problema, el armado de la ecuación es fundamental, desde ya, porque si no armé correctamente el sistema, después, obviamente que el resultado que voy a obtener no va a ser el resultado que tiene que ver con lo que me pide el problema. Así que acá está lo que realmente tengo que analizar antes de ponerme a aplicar el método de Gauss, el de reducción o lo que sea. Es importantísimo practicarlo, esos métodos, es importantísimo ejercitarnos como para tener, poder hacerlo con la mayor rapidez o por lo menos con la mayor precisión posible, pero fundamentalmente, ya les digo, en un problema lo que tengo que hacer es armar correctamente, es decir, armar correctamente el sistema de ecuaciones. Y el otro paso fundamental, por supuesto, una vez que lo resolví, analizar la coherencia del resultado obtenido. ¿Está? Entonces, fíjense que si nosotros resolvemos por el método que ustedes consideren que va a ser el más efectivo, van a ver que nos va a dar a nosotros que X es igual a 10 unidades. O sea, ¿qué significa esto? Lo que nos está diciendo acá entonces que voy a... que la farmacia ha comprado 10 unidades del producto tipo A, 15 unidades del producto tipo B y 15 unidades del producto tipo C. Que también, nosotros en el problema, por ahí acá no lo pusimos, pero bueno, me estaba adelantando por las dudas, siempre es conveniente que además, porque fíjense que si se nos hace esta pregunta, ¿cuántos envases de cada tipo compró la farmacia? Nosotros que estamos en matemática, como anticipadamente lo tenemos aclarado acá, qué es X, qué es Y, qué es Z, acá estaría terminado nuestro problema. Pero siempre por una cuestión de formalidad, cuando tenemos un problema y ese problema obviamente nos hace una pregunta, recuerden de responderle esa pregunta, ¿está? Porque la persona que nos hizo el problema dice, ¿qué será X, qué será Y, qué será Z? ¿No es cierto? Entonces, ante un problema como el que está planteado, fíjense que nosotros tendríamos que responderle acá, ¿está? Se han comprado 10 unidades del producto tipo A, 15 unidades del producto tipo B y 25 unidades del producto tipo C, ¿sí? Y obviamente que
además de esta solución, que fíjense que tiene coherencia, porque uno dice, sí, tengo en total 50 cajas. Uno verifica que realmente está sumando la cantidad de cajas de cada tipo, nos da 50. Si nosotros vemos que el peso de cada una, podemos ir verificando cada una de las ecuaciones, que obviamente que es importante, y van a ver que se van a verificar todas nuestras ecuaciones. Y realmente tiene coherencia con lo que nos pide el problema. Tenemos un tercer problema. Tochi, ¿Sí? una consultita antes, una aclaración. Dale. Si nosotros hubiésemos planteado el sistema, lo hubiésemos resuelto y nos hubiese dado por resultado un número decimal o fraccionario, ¿qué hubiésemos hecho? Buena Si en vez de pregunta. darnos 10, 15 y 25 nos daban números con coma, números decimales, por ejemplo, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Qué hubiesen hecho ustedes, no? Redondear, dice Ivana. O con Pero coma. Sergio, si vamos a otra pregunta. redondeás, si redondeás, seguramente al poner el resultado redondeado en el sistema no lo vas a verificar. ¿Puede ser escribirlo como una fracción? Sí, pero Tochi Sergio, preguntaba otra si preguntita. Más vale, también, o que nos dé con coma, como dice Sergio, o que nos haya dado negativo. también. Cualquiera de las dos opciones. Es que una caja es una caja, no es media caja. O sea, está mal, algo está fallando. Muy bien, porque ustedes lo que Buenísimo. tienen que fijarse es lo que tenemos en el enunciado. Tenemos que ser críticos y cuestionadores de nuestros resultados. Si Y la menos pregunta tampoco. tampoco puede ser negativo, por supuesto. Exacto. Fíjense lo que está en rojo en el enunciado, ¿no? La pregunta. ¿Cuántos envases de cada tipo compró la farmacia? ¿Qué tipo de números podemos tener como resultados para números de envases? ¿Cualquier tipo de número? Positivo y entero. Enteros. Y enteros. Muy bien. Exactamente. Eso es uno de los primeros análisis que ustedes tienen que hacer, chicos. ¿Cuál se espera que sea el resultado de estos? ¿Está? Entonces, Y menor que ya 50, sabemos- ¿no, jefe? Y menor que 50, Y por menor que supuesto. 50. Bien, Karina. Exactamente, Bien, sí, Karina. señor. Como dice Camila, números naturales, menores que 50. O sea, sumados los tres, me tienen que dar 50. Esas son cosas que a priori también tenemos que ver, ¿no? Para ya ir descartando después resultados erróneos. Porque por ahí puede ser que armamos bien el sistema, como aparece ahí en pantalla, pero nos equivocamos al resolverlo por Gauss. Entonces, no podemos llegar a una solución y recuadrarlo como tal, sino que tenemos que justamente ser críticos y cuestionadores de nuestros resultados. Y tampoco podemos redondear, como dijo una compañera de ustedes, porque si yo redondeo, después, seguramente al intentar verificar las ecuaciones, no me verifican las tres simultáneamente y por lo tanto no estaré encontrando la solución correcta. Ahora sí, Tochi. Bien, por eso siempre insistimos con esto nosotros cuando tenemos un problema de aplicación hacia sistemas de ecuaciones, como en este caso particular, leer reflexivamente el enunciado. Porque fíjense que, por ejemplo, como ustedes están diciendo, si decimos envases, yo no puedo comprar menos 2,4 envases, ¿no es cierto? Pero todo va a depender también de la característica o de la naturaleza del problema. Porque hay problemas que, por ejemplo, ustedes se acuerdan que con Karina y Fabián, Sergio, cuando arrancamos el tema de matrices, por ejemplo, arrancamos con una tablita de valores, no sé si lo recuerdan, la semana pasada, donde se fabricaban dos tipos de panes, creo que era así, Karina, ¿no? Pan francés y pan común, ponele. Y que se les decía que, por ejemplo, se fabricaba con huevos, levadura y harina. Vamos a suponer que nuestras incógnitas fuesen la cantidad de harina y la cantidad de levadura, por ejemplo. Entonces fíjense que, por ejemplo, si la incógnita es la cantidad de harina, y entonces ahí uno puede llegar a darme, según la característica del problema, que no sea un valor entero, porque yo voy a necesitar quizás para esa mezcla, quizás voy a necesitar no 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, sino que quizás necesite
2 kilos y fracción, ¿entienden? Entonces, para la característica de cada problema, yo tengo que analizar qué tipo de solución me tiene que dar ese problema. Si es cantidad de harina, y probablemente la mezcla mía lleve 1,25 kilos de harina, ¿entienden? Pero porque para ese problema en particular me podía dar fracciones. Fíjense que ustedes en la clase de la semana pasada, y creo que lo hicieron, no alcanzamos a verlo en la comisión 2, pero sí en la comisión 1, y creo que en la clase de consulta, no recuerdo bien, se trabajó con ese problema de mezcla que ustedes tienen en la guía de ejercitación y que les aclaro, y me gustaría, ya que está, si me dejás, Sergio, hacerle un comentario que yo ya se lo había Por hecho a algunos supuesto. chicos de la comisión 2. Ustedes saben que ese problema de mezcla, que ustedes tienen 2 problemas de mezcla en el práctico. Eso de que yo necesito armar una solución con una determinada cantidad de litros de una solución con un porcentaje determinado, ¿quieren que les diga una cosa? Es un problema real que nos pasó hace varios años en la Facultad de Bromatología. Yo recuerdo que en esa oportunidad justamente tenían que armar una solución, tenían que formar una solución, una determinada cantidad de una solución con una concentración determinada, pero no tenían esa solución de ácido con esa concentración. Ahí tenían en el laboratorio varias soluciones, pero con concentraciones diferentes. Y tenían que ver, a ver, qué cantidad de litros de cada solución tenían que mezclar para llegar a esa solución deseada con esa concentración. Y no era cuestión de ir agregando de a poquito, a ver, y no, ya me pasé, entonces, no, entonces, ¿saben qué? Vino, me acuerdo, en esa oportunidad vino Ramiro Tesouro, lo digo con nombre y apellido para que vean que era real la situación, y me acuerdo que fue al aula de matemática y dice, necesitamos solucionar algo, a ver si nos... Y todavía nos dice cómo lo resolvieron, si por determinante, que lo vamos a ver más adelante, o cómo lo resolvieron. Pero el tema era qué cantidad de cada solución tenían que mezclar para llegar a la solución deseada con esa concentración deseada. Pero fue real, fue un problema de laboratorio que se resolvió justamente con un sistema de ecuaciones. ¿Está? Y entonces... Fíjense que justamente no tenían que mezclar cantidades enteras de cada solución. En ese caso particular, para esa solución, para ese problema de mezcla, hubo que mezclar por ejemplo, por decirles algo, ¿no? 0,88 litros, 0,85 litros de una solución más 1,25 de la otra más 1,30 de la otra. Mezclando esa cantidad, lograron obtener la cantidad deseada y con la concentración pedida de esa mezcla, de ese ácido. No me acuerdo qué ácido era, ¿no? Pero ya les digo, para los que por ahí piensan de que estos problemas duran solamente lo que dura la hora de matemática, fíjense ustedes, en esa oportunidad lo recuerdo clarito, porque justamente uno de los profesores que estábamos en el aula en ese momento, nos fuimos hasta el laboratorio, donde estaban haciendo eso y justamente se solucionó un problema de laboratorio usando esta herramienta de matemática. Así que no es una cuestión teórica solamente antojadiza por parte de los profesores, sino que realmente el poder armar nosotros en base a un texto, poder armar un sistema de ecuaciones y resolverlo, realmente es una herramienta que justamente está cumpliendo con el objetivo que tiene la matemática, ser una herramienta que nos facilite la solución de los problemas. ¿No les parece? Muy bien. Así que bueno, a darle bolilla a los problemas. Y este queda como problema desafío. ¿Esto se lo vamos a dejar para ellos, Sergio? ¿O cuál es la idea de esto? Como quieras, Tochi, no sé lo que tengas organizado, si querés arrancar. Sí, cualquier cosa, pues ya tenemos también preparado ya para poder empezar cuando se quiera. ¿Qué hora es? ¿O querés que lo planteemos? A ver. Todavía quedan unos minutos, más de 10. A ver, pero estaría bueno que lo armaran ellos esto. Sí, por supuesto. Fíjense. Ahí dice Valentín dice, lo vamos haciendo entre todos. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Vamos a tratar de que nosotros vayamos escribiendo lo que ellos nos vayan diciendo en todo caso. Dice, lo leemos detenidamente, chicos. Fíjense, dice, un nutricionista está preparando una dieta compuesta por 3 tipos de alimentos. A, B y C.
cada gramo del alimento A contiene 2 unidades de proteína, 3 unidades de grasa y 4 unidades de carbohidratos. Eso es el contenido de cada alimento A, de cada gramo del alimento A. Cada gramo del alimento B contiene 3 unidades de proteína, 2 unidades de grasa y 1 unidad de carbohidratos. Por último, cada gramo del alimento C contiene 3 unidades de proteína, 3 unidades de grasa y 3 unidades de carbohidrato. Fíjense que hasta ahí el problema nos está diciendo que tenemos 3 tipos de alimentos y el contenido de cada alimento, tanto de proteínas como de grasa como de carbohidratos. Pero dice después que si la dieta debe proporcionar exactamente 25 unidades de proteína, 24 unidades de grasa y 21 unidades de carbohidratos, ¿cuántos gramos de cada tipo de alimento se necesitan? A ver entonces, ¿cómo planteamos, cómo vemos a ver cuál es la información que tenemos, qué es lo que nos está pidiendo? Tendríamos que hacer el mismo cuadrito que hicimos hoy. Ah, puede ser. Puse A, bueno, A, B, C, y puse en otra columna las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Ajá. Y entonces hice para la proteína A, 2, para la B, 3 y la C, 3. Otra fila abajo grasa, para A, 3, para B, 2 y para C, 3. Y otra fila de carbohidratos para A, 4, para B, 1 y para C, 2. Y ahí, bueno, tengo que seguir. O sea, organizate la información, como íbamos diciendo, en columnas para y cada filas. uno de los alimentos, qué contenido de grasa tiene cada alimento, qué contenido de proteína y qué contenido de carbohidrato. Perfecto. Y otra columna que tenga el Sí. total sería de cada uno. De cada una. Perfecto. Muy bueno. 25, 24 y 21. Y 21. Muy bien. Entonces, si ahora tuviésemos que armar las ecuaciones, ¿cómo les quedaron las ecuaciones entonces? Queda 2x 2x más Yo voy a 3y poner, a ver si se ve aquí abajo, 2x más 3y más 3y más 3z ¿sí? igual a 25. Esa es la Igual a primera 25. Pregunto, si fila yo de tuviese, proteína. si yo tuviese que interpretar ahora, ¿qué está representando esta ecuación? ¿Qué es esta ecuación? Dice que La suma 2 de unidades del primer producto más 3 unidades del total. segundo más 3 del tercero representan el total requerido de proteína. ¿De qué cosa? De De gramos de proteína del alimento. proteína, exactamente. Fíjense que entonces la primera ecuación está representando las proteínas, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Sí? Si tiene cada alimento A, tiene 2 gramos, 2 gramos de proteína y tengo X cantidad, 2 por X, te daría la cantidad de proteínas en X gramos. Perfecto. Y ahí, Tochi, estaría lindo preguntar a los chicos X, Y, Z, qué tipo de variable es. O sea, Exactamente. hoy hablábamos de variables discretas, se pueden medir solamente con números enteros o continuas, o sea, enteros y decimales. X, Y, Z, ¿puede darme negativo? ¿Puede darme solo entero? ¿Puede darme entero y con coma? A ver, ¿qué tipo de variable es la X, la Y y la Z? Ya para anticipar, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. ¿Puede darme darte negativo? con coma. A ver, vamos a empezar por acá. ¿Puede darme negativo? No, negativo nunca. No, Negativo no. Bien. con coma sí. Con coma sí. ¿Por qué? Porque son gramos, es decir, puede Bien. ser Hablando de gramos. 2,5 gramos. Bien. Es una variable continua, se puede Una medir. variable cantidad. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Bien, O sea que nos porque puede fíjense dar que con si es coma. gramos, claro, si es gramos puede ser que me tenga que dar, qué sé yo, 4,8 gramos, es decir, acá Exacto. no...
Si esto, en vez de ser una dieta, esto fuesen televisores, heladeras y lavarropa, obviamente que no podría ser, ¿ven? Por eso todo va a depender de la característica del problema. Perfecto. ¿Es lo mismo Bien. decir gramos que unidades? Sí, a ver acá, unidades de proteína, 3 unidades. Sí, estamos hablando de unidades. Fíjense, 3 unidades de grasa, 4 unidades. Cada gramo, sí, cada gramo contiene 3 unidades de proteína. No, pero son distintas unidades. Son distintas cosas, no, pero que estamos de ver. Cada gramo del alimento A contiene 2 unidades. Cada gramo del alimento, o sea, en definitiva... Nos está pidiendo gramos, no unidades. No unidades, está pidiendo gramos, Sí, exactamente. ¿Ah? Lo que pasa es que el alimento A y el alimento B y el alimento C, cada gramo de estos alimentos tienen esas cantidades de proteínas. ¿Tá? Cantidades de proteínas. ¿Tá? No sabemos en qué unidades se mide la proteína, para no mezclar por el tema de la grasa, los carbohidratos y las proteínas. Cada alimento A, cada gramo del alimento A, tiene 2 unidades de proteína. Unidades. 3 de grasa y 4 unidades. Y 4 unidades de carbohidratos. ¿Tá? Nosotros lo que Ahí, vamos a hacer Tochi, son... el ¿Sí? 25, el 24 y el 21, que esas sí son unidades, o sea, los resultados de... Exactamente. ¿Vieron los términos independientes, chicos? 25, 24, 21 sí son unidades, Son y sí o sí unidades, tienen que estar en exactamente. números enteros, digamos, ¿no? Exactamente, En exactamente. números naturales, mejor dicho. Ahí, sí. Bien, pero a ver, vamos a seguir analizándolo, resolviéndolo y después empezamos a analizar, a ver, no solamente eso, sino qué pasa con el resultado, qué pasa con nuestras variables y demás. Si tuviésemos que plantear ahora una segunda ecuación, ¿cómo nos quedaría esa segunda ecuación? 3x 3x más 2y más 2y más Más 3z 3z. igual a 24. más 2y más 3z igual a 24. Ahora, más 3z igual a 24. Igual. Ajá, te diste muy Perfecto. rápido. Esta ecuación, ¿qué me está representando? Yo voy despacio con mi lapicito acá. Fíjense, esta segunda ecuación, ¿qué me está representando? El total de grasa. El total de grasa. Pero fíjense entonces, por cada gramo del alimento A, ¿no es cierto? Que dice que tenemos 3 unidades, perdón, de grasa. ¿Qué significa? Si yo tengo X gramos del alimento A, si por cada gramo tengo 3 unidades, para X gramos va a ser 3 por esos X gramos del alimento B. Pero bueno, es cierto, la segunda ecuación entonces nos representa la ecuación de ese otro componente que es las grasas. Y nos faltaría solamente ahora la de los carbohidratos. Para los carbohidratos, ¿cómo quedaría nuestra última ecuación? Quedaría 4x más 1y o y Sí, más I. más 2z Sí. igual 21. Más 2z igual a 21. Bien, fíjense nuestra tercera ecuación, que tiene que ver con la ecuación que corresponde a la cantidad de carbohidratos de esa dieta, ¿no es cierto?, que nos dio la nutricionista. Bueno, fíjense que una vez que nosotros armamos el sistema, lo que tenemos que hacer a partir de ahí es tratar de resolverlo, ¿no? Así que fíjense que, no sé si lo tenemos resuelto acá, ya me fijo enseguida, no lo recuerdo, porque como era un desafío esto, nuevamente, fíjense, siempre se resalta el tema de la pregunta. ¿Y por qué? Porque a partir de la pregunta es donde vamos a tener nosotros cuáles son las incógnitas o cuáles son nuestras variables. ¿Está? Entonces, los tipos de alimentos, ¿está? La cantidad o el tipo de alimentos, los gramos de alimentos del tipo A, la cantidad de gramos de alimentos del tipo B, la cantidad de gramos del alimento del tipo C. Y ahí tenemos nuestras incógnitas. Sigo insistiendo, nosotros le seguimos llamando con X, Y, Z a nuestras incógnitas. Esto lo elegimos de esa manera porque venimos acostumbrados a trabajar con estas incógnitas, pero por ahí hay veces que ustedes tienen que armar un sistema de ecuaciones y están en física, por ejemplo, y entonces las incógnitas capaz que sea velocidad, entonces en vez de llamarle X le llaman B, o sea la presión, entonces en vez de I le llaman P, ¿entienden? O sea,
depende, o sea, lo importante es que uno logre identificar cuáles son las incógnitas y bueno, más allá de cómo la llame a cada una de las incógnitas o de las variables, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense, ahí plantearon ustedes Sí, Tochi, perdón, tenía silenciado el micrófono. En este caso, por ejemplo, capaz que a alguno se le hubiese ocurrido que en vez de X y Z directamente lo llamaba con A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, por ejemplo, como está en el enunciado, ¿no? Exactamente, perfecto. ¿Se entiende lo que dice Sergio, no? Gracias. El tema de elegir una letra para las incógnitas... ¿Sí? De las dos formas estaría bien si lo ponemos como... Por supuesto que sí. Perdón, siempre, ¿podés volver a la diapositiva anterior, Tochi? Sí. Ahí está. Siempre y cuando nosotros aclaremos qué es cada cosa. Exactamente. Porque si yo estoy escribiendo este problema, si yo hubiese hecho esta diapositiva, solamente yo sé que es X y Z, entonces tengo que escribirlo en alguna parte de mi hoja para que otro también lo interprete. Exactamente. Bien. Bien, Ulises. Muy bien. Y hubiese estado exactamente muy bien si hubiese llamado A, B y C, como vos decís, o le hubieses dado otra. Y fíjense acá la respuesta que obtuvimos. Una vez que lo resolvemos por el método que ustedes quieran, ven que nos da que son 3,2 gramos de proteína, del tipo A, 4,2 gramos del alimento tipo B y 2 gramos del alimento tipo C. ¿Está? Que justamente lo que yo les decía hoy, ¿ven? Tenemos que darle la respuesta para proporcionar exactamente 25 unidades de proteína, tanto de grasa y tanto de carbohidrato. Ahí tenemos los 3,2 gramos de alimento tipo A, los 4,2 de tipo B y los 2 gramos de tipo C. ¿Ven? Gente. Pequeño detalle ahí, pequeño detalle. Si observan lo que está en rojo, dice 3,2 gramos, 4,2 gramos y 2 gramos, ¿no? Pero si observan la respuesta, en la parte final pusimos 2,0 gramos de alimento tipo C. Esto es porque si estamos expresando con cifras